Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Marta Cadavid desde la ciudad de Chicago. Hoy con ustedes en una cápsula más de fraude al desnudo para que hablemos de actividades antiéticas. Muy posiblemente ustedes tuvieron la oportunidad de ver algunas noticias hoy en la tarde, ya casi noche para muchos de nuestros países en Latinoamérica, y es con respecto a Colonial Pipeline, que esta mañana, no, ahorita al mediodía, recibimos un anuncio muy importante por parte del Departamento de Justicia acá de los Estados Unidos de parte del dinero que se le pagó a este grupo criminal que cometió el ransomware. Hablemos un poquito de este tema porque es bien interesante. Hay un mito muy grande acerca de las criptomonedas, de lo que es el Bitcoin y las otras que se le parecen. Y esto marca un poquito la historia de este tipo, digamos, de monedas, llamémoslo de esa manera. Recordemos que el ransomware pasó en mayo y el ransomware, para las personas que de pronto no conocen muy bien de qué estamos hablando, pues es como un secuestro digital. ¿Ok? Es un secuestro digital que hacen personas, cometido por criminales, generalmente criminales, digamos, de alta envergadura, personas que pues forman grupos globales donde atacan compañías muy específicas que pertenecen, por ejemplo, al sector de la infraestructura, como es el caso en este momento de Colonial, pero también ataques, por ejemplo, a empresas que prestan el servicio de acueducto, el servicio de energía. Pero también es muy impactante saber que los hospitales, las unidades clínicas, también son el mercado favorito de estos grupos de criminales, porque, pues claro, imagínense en esta época de COVID que un hospital que está completamente full, que tiene todas las camas están ocupadas y estamos hablando que atiende 1.000 personas o están hospitalizadas 1.000 personas. Ustedes se imaginan donde la información de ese hospital sea secuestrada. Pues eso ha pasado mucho. En muchas ocasiones esto no se cuenta porque deja entrever en muchas ocasiones, y pues valga la redundancia, que no existen unos controles adecuados para poder mantener la seguridad de la información. Hay empresas que hacen todo lo posible para mantener unos altos estándares y cuidar mucho la información que producen y los sistemas de información, pero en muchas ocasiones un error pequeño de un empleado que abre el correo que no es, le da clic al link que no es, que está curioso, de pronto utilizando los dispositivos electrónicos de la organización para ir a otros lugares diferentes en Internet. Eso hace que, digamos, esas vulnerabilidades siempre estén ahí como flotando, y esas son las puertas o las grietas que está esperando la industria criminal para entrar a organizaciones como en el caso de Colonial Pipeline. Los gobiernos también, las pequeñas ciudades, son también víctimas de este tipo de criminales. En muchas ocasiones piden una cantidad de dinero exorbitante que ni siquiera son los ingresos anuales de estas ciudades. Por ejemplo, cuando recogen todos sus impuestos al año, ni siquiera llegan a eso. Entonces, pues, llegan al momento de negociar y bajar la tarifa del pago. ¿Cómo funciona? Para que lo recordemos, este secuestro digital es bien particular porque una vez que el agente ha sido instalado en uno de los computadores de la organización, pues este agente, digamos que es viral, empieza a trabajar y encripta toda la información que produce la organización y bloquea los sistemas de información. Entonces, eh,
ya la persona que representa el grupo criminal se comunica a través de una cajita de diálogo o deja un canal abierto para hacer las comunicaciones y allí pues le explica a la persona que la información ha sido encriptada, nunca hablan de un ransomware, nunca hablan de que es un secuestro digital, sino que la información ha sido toda encriptada y que ellos tienen la clave para desencriptarla y que eso vale $1.000.000. El precio pues depende mucho del tipo de compañía. En el caso de Colonial Pipeline, ellos pagaron $4.4 millones y dan un tiempo de negociar. Por ejemplo, dicen en 5 días volvemos a hablar o el dinero tiene que estar listo en 3 días y me lo va a pagar en bitcoins de esta manera. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que pasó con Colonial Pipeline. Después de que Colonia pagó estos 4.4 millones de dólares a DarkSide, que es el grupo de hackers que hizo este ransomware, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pues las agencias de ciberseguridad del país están en alertas rojas porque esta práctica se está volviendo muy común. Esto ya pasó de ser, digamos que, eh, un ataque cibernético que no, que no es frecuente a pasar a un dolor de cabeza que se está viendo prácticamente todos los días. Y el cuento es que muchas organizaciones no lo denuncian. Colonia Pipeline trabajó pues con las entidades o las autoridades de Estados Unidos para poder determinar eh, el tipo de negociación, cómo se iba a hacer y obviamente pues ojalá hacerle el traque al dinero y pues afortunadamente lo lograron hacer. Hoy quiero hablar de ese tema, había que hacer un poquito como de background, de contarle la historia, porque resulta que las criptomonedas, esto se pagó en bitcoins, eran casi 64 bitcoins y ustedes muy bien saben que como este tipo de criptomonedas son libres, las maneja la oferta y la demanda, así como funcionan con otros commodities y no son reguladas, pues entonces el precio varía de acuerdo a lo que haya en el mercado, si no hay criptomonedas, pues está el precio más alto, si hay muchas criptomonedas circulando, pues entonces el precio va a bajar. Con esto hay un misterio grandísimo y es que siempre nos habían dicho que las criptomonedas eran imposibles de traquearlas, o sea, de hacerle seguimiento. Últimamente yo he estado leyendo un poquito, he querido educarme en este tema porque me parece fascinante y los invito a ustedes también que lo hagan. Porque también había que entender, por ejemplo, lo que hace la industria criminal con el tráfico de personas, la forma de negociar hoy en día en la dark web, que eh, la mayoría, pues todas estas transacciones se mueven es a través de criptomonedas, pues había también que involucrarnos, nos tenemos que involucrar también en este tipo de estudios para nosotros entender qué está pasando. Eh, Empecé a leer mucho de este tema, a participar en seminarios, en conferencias, para entender primero que todo pues qué es una criptomoneda, cómo se mueve, cuál es el misterio, tan, qué la hace tan fuerte. Y siempre teníamos el mito, o yo tenía el mito de que era imposible de localizar, de hacer el tracking. Eh, Me quedó claro, o me ha quedado claro, que sí es posible hacer el tracking a una billetera de bitcoins o a una billetera de criptomonedas. Por más largo que sea el código, existen los métodos, existen las herramientas y obviamente existe el conocimiento, el know-how para hacerlo. Esto yo no lo había hablado en público con ustedes porque muchas veces nos dicen es imposible. No, es posible. Solo hasta hoy que ya el Departamento de Justicia, el FBI y pues y todas las autoridades que están en torno a este tema de ciberseguridad nacional fueron capaces de encontrar
la billetera donde se hospedaban esos bitcoins. Lograron incautar 2.3 millones de dólares, que son aproximadamente 64 bitcoins. Eso es un logro enorme, pero también deja o sea, en el interrogante las fortalezas del Bitcoin, que era que no se podía hacer el tracking, que nadie podía saber dónde iba, que era todo un sistema de cooperación, que la billetera tenía un código larguísimo y pues poderla hacerle seguimiento era imposible. No, sí es posible hacerlo, sí es posible hacerlo y hoy en día los gobiernos y los grupos de investigadores que están, digamos que en este frente de atención a estos eventos catastróficos, porque pues que secuestra la información de un hospital, especialmente ahora en este tema, en este momento de pandemia, o que por ejemplo, sean capaces de adulterar la composición química del agua que corre por un acueducto, que todos sabemos que no es agua pura, sino que se tiene que tratar para que sea potable. O por ejemplo, que una ciudad se quede sin energía en una temporada de invierno, esos son temas catastróficos. Entonces, quiero dejar ahí sobre la mesa esa inquietud sobre qué tan fuerte son las criptomonedas, qué tan, eh, pues a pesar de su volatilidad, qué tanto puede ayudar este tipo de criptomonedas, o sea, el Bitcoin y las demás, a continuar, a que la industria criminal continúe usando este tipo de estrategias para recoger el producto de sus crímenes. También yo tenía ese mito de que todo lo que fuera criptomoneda significaba crimen. Y no, también aprendí que las criptomonedas, como cualquier otro tipo de moneda, se utiliza para hacer pagos, para pagar salarios, para comprar bienes y servicios, pero también se utiliza o es muy utilizada por la industria criminal. Entonces, aquí hay dos mitos que quiero dejar sobre la mesa. El primero es que el tema de las criptomonedas no necesariamente implica que tengan una relación criminal, ni que la persona que es dueña de alguna criptomoneda se va a volver un criminal. No, eso es un mito, eso es falso. Pero también el mito de que es imposible hacer el tracking a una criptomoneda, hoy ya lo confirmamos. Ya lo sabíamos las personas que veníamos estudiando este tema, pero hoy lo confirmamos de que es posible hacer el tracking. Y si ya se hizo una vez, estoy plenamente segura de que va a existir, van a crear un grupo especializado de investigadores dedicados a este tema para ayudar a los gobiernos a atacar estas catástrofes. Es por eso que en el tema de ransomware o de este secuestro digital, nosotros necesitamos mucha educación, muchísima. Cuando leemos por qué una empresa fue atacada y por qué la empresa fue vulnerable, o sea, por dónde entró el agente para secuestrar la información para el ransomware, siempre se habla de un error humano. Entonces tenemos que crear políticas claras en las organizaciones donde no se pueden utilizar dispositivos electrónicos conectados al computador o al teléfono, continuar con las campañas permanentes de no enviar, de no abrir archivos adjuntos, de no hacerle clic, tener mucho cuidado cuando se está haciendo suplantación de los correos electrónicos, tantas campañas, crearse en una campaña o un concurso de quién es el que mejor cuidado tiene o el que a más le importa
Hay muchísimas estrategias que nosotros podemos usar para evitar ser target, o sea, ser objetivo de la industria criminal. Posiblemente nosotros trabajamos en empresas pequeñas donde vemos esto muy lejos, pero ese es el problema que está ocurriendo ahora. El ransomware venía, o sea, lo venían ejecutando grupos grandes, importantes, hackers con, digamos, con una reputación bastante pesada. Y hoy en día ya estos son grupos pequeños, se está proliferando, entonces ya no necesita ser el hacker que vive en un país que no tiene un tratado de extradición, no, 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 no. Esto pueden ser ya un grupo de adolescentes donde se consiguen en internet, en la dark web, pueden alquilar el sistema de encriptación y también alquilar la llave para desencriptar la información y se llevaron $8.000, se llevaron $10.000. No necesariamente tienen que ser los millones de dólares. Entonces, como ya se está proliferando esta práctica criminal, tenemos que tener cuidado. Seamos conscientes que, pues bueno, tal vez no tenemos la infraestructura de una compañía como Colonia Pipeline, como un hospital de una ciudad grande, pero si esto se está proliferando y está creciendo en masa, los ataques cibernéticos, los ransomware, pues entonces nosotros podemos ser víctimas en cualquier momento. Así que yo los invito a que tomen conciencia de que este fenómeno no es solamente acá en Estados Unidos, no. O que es que esto suena por allá muy lejos, es que esto a mí no me toca, es que eso solamente es con el Departamento de Justicia, no. Esto puede ocurrir en cualquier ciudad, incluso en cualquier pueblo, municipio de cualquier país latinoamericano. Y vuelvo e insisto, puede que no te pidan millones, que te pidan $10.000, pero te secuestran la información. ¿Cuántas pérdidas se manifiestan, se pueden contabilizar cuando usted no puede facturar por una semana, cuando usted no puede vender por una semana? No es tanto el pago, sino las consecuencias que eso acarrea, las pérdidas económicas por no tener la capacidad de usar los sistemas de información, por no tener acceso. Y aparte de que cuando ya pagan, se recibe la llave para desencriptar toda la información, ese proceso no pasa en 30 segundos. Es un proceso que también puede demorar días, porque también depende cómo la información está organizada, qué tamaño tiene la base de datos e incluso en muchas ocasiones dónde está. Así que yo los invito a que tomemos conciencia, porque esto puede ser un problema que nos puede pasar a nosotros en cualquier día. Y empecemos a preguntarnos sobre esas fortalezas que tienen las criptomonedas y esos mitos. Eduquémonos más, eduquémonos más. Bueno, muchas gracias por conectarse. Está Osmar desde Bolivia. Eh, Loralis está con nosotros desde Venezuela. Gabriel está con nosotros desde Argentina. Y, y aquí estamos. José Manuel está desde República Dominicana. Muchas gracias, José Manuel, por estar aquí. Carolina, excelente tema. Gracias por compartirnos este tema tan actualizado. Cuando hablas, cuando hablas de que nos falta educación, ¿qué nos recomienda profundizar como contadores para ayudar a prevenir las organizaciones frente a estos hechos? Gracias, Carolina. Excelente pregunta. Mire, empiecen a estudiar casos. Una de las formas que nosotros los adultos aprendemos es a través de las novelas y los chismes. Y se los he dicho a ustedes a través de estas cápsulas de Fraude al Desnudo, en mis conferencias y en mis seminarios. Si yo a ustedes les digo, tengan este libro, tiene 100 páginas y esto es todo acerca de ataques de ciberseguridad, esto es acerca de cibercrimen y les entrego este libro, ustedes van a decir, ay no, qué pereza, tengo que leerlo.
Pero si yo les digo a ustedes que se vean una película, un programa en Netflix, ustedes lo van a ver, ¿cierto? Y posiblemente e infortunadamente se van a saltar el libro. Una de las mejores formas que nosotros tenemos para aprender es estudiar los casos que ya existen, leer las noticias y empezar a hacer una lista de todos los eventos que ocurrieron. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del tema de Colonia Pipeline que está en todos los periódicos. Entonces, ¿cuándo ocurrió el evento? ¿Qué hicieron? ¿Cuándo llamaron a las autoridades? ¿Cuánta fue la plata que pidieron? ¿Qué pasó con los sistemas de información? ¿Qué pasó con la producción y el transporte? Pues el transporte de productos destilados. O sea, empezar a hacer toda la composición del caso para entender qué estaba sucediendo. Cuando ustedes ya tienen todos esos detalles, ustedes pueden caer en cuenta de que alguna situación de esas puede estar ocurriendo en la compañía o cómo se puede evitar. ¿Qué sugiero yo? Por ejemplo, los computadores que tenemos para trabajar no deberían tener los puertos abiertos para colocarles USBs o para colocar pues ya discos CDs ya no se ven, pero evitar de cualquier manera que las personas utilicen el computador para sacar información o para incluir, para meterla. Yo sé que en esta época donde estamos trabajando desde casa, donde muchas empresas no estaban preparadas y la gente utiliza el computador personal para trabajar, hacer las tareas de la universidad, de los hijos, la lista del mercado. Yo sé que es muy difícil, porque me van a decir es que es muy complejo. Yo sé que sí, pero también tenemos que tener cuidado, o sea, bueno, si ese es el computador, entonces compremos un antivirus. No recibamos correos y abrámoslos automáticamente. Existe una teoría de que nosotros leemos 5 segundos y damos clic. ¿Qué tal si antes de darle clic leemos más, miramos más? Muchos de los casos de fraude que han pasado a través del cibercrimen ha sido por la suplantación de los correos electrónicos. Por ejemplo, la letra M se parece mucho a la letra N. Entonces usted pone dos Ns, N de nene y parece una letra M. Para el ojo, muchas veces esto es muy rápido y lo pasan como si fuera un correo que sí es legítimo. Entonces hay que comunicar, hay que contar la historia, hay que incluir a todo el mundo en la compañía. No importa que no manejen computador, no importa que es que no manejen, puede ser incluso un ataque, puede venir de un teléfono celular. Entonces hay que tener cuidado. A nivel de la casa, el Internet de las cosas es maravilloso. Nos encanta hablarle a Alexa, hablarle a Google a través de un dispositivo, nos encanta aplaudir y que se apague la luz. Todo este tema es súper apasionante y a mí me encanta. Pero cada que usted tiene un artículo en su casa que tiene internet, se conecta con sus dispositivos electrónicos como el teléfono, el computador, su tableta, usted está abriendo una puerta. Entonces, hay que tener cuidado, hay que estudiar y empezar a crear esas políticas de que eso no le pase a ustedes. Tengo otro tema que me parece súper interesante. Eh, Evelyn desde Guatemala, muchas gracias. Primera vez que puedo conectarme, muchas gracias por estar aquí. Y Ignacio nos saluda desde México. Otro tema que me parece súper importante que pasó esta semana para que lo discutamos es, es un escándalo, digamos que en las canchas de tenis. Esta es una tenista muy famosa, ella es rusa y su nombre es Yana Sisikova. La semana pasada la arrestaron en París por un caso de corrupción. El año pasado ella perdió un juego de dobles y parece que pues, las quejas o el caso está fundamentado en que ella lo perdió a propósito. Um,
la están siguiendo, ya pues a ella la arrestaron, ya la dejaron salir confianza, el caso pues sigue, pero a mí me parece súper importante este tema porque la industria del deporte es una industria que la tenemos ahí, que nos parece súper linda, nos encanta ir a fútbol, nos encanta ver eventos deportivos y que nuestros hijos también participen de esos eventos. Pero ustedes no se alcanzan a imaginar lo problemática que es esta industria. Cuando ustedes tengan la oportunidad de estar en internet y buscar culturizarse acerca de esto, los invito a que vayan a las páginas de la ONUDC y de la Interpol para que entiendan la gravedad de este problema. Esto es un problema de carácter global. Si estábamos pensando que la corrupción a nivel político en nuestros países y a nivel privado era horrible, devastadora, les cuento que en la industria deportiva no se queda atrás. Existen muchas estrategias para el ámbito deportivo, involucrarse en temas criminales, perder un partido, esto se llama se me olvidó el nombre, un match mixing, donde pues simplemente a mí como deportista me pagan, yo finjo que perdí, finjo que ese día no estaba en mis mejores momentos para jugar y yo también voy a ganar. Esto no es nuevo. De hecho, si vayan simplemente a Wikipedia y busquen lista de los escándalos deportivos y van a traer información de tantos deportes que cuando yo estaba estudiando este tema, yo dije, Dios mío, está en fútbol americano, está soccer, que es el fútbol que nosotros jugamos en Latinoamérica, el tema de béisbol, eh, boxeo, cricket, eh, patinaje, en golf, gimnasia, casi todos los deportes están ahí. Pues pensábamos que nada más era la FIFA. No, hay voleibol, tenis, sumo, rugby, incluso en los Juegos Paralímpicos. Así que esto hay que tomarlo en serio, sobre todo porque nosotros lo primero que hacemos con nuestros hijos es invitarlos a que practiquen un deporte. Como esto es un problema de carácter global, nosotros tenemos esa responsabilidad de crear desde casa esta cultura de integridad y no esperar a que los niños se vuelvan súper talentosos y sean niños de deportistas de alto rendimiento que posiblemente se vean, sientan ese saborcito de tener un peso más, tener más dinero y aprovechar esa ventaja competitiva para hacer más dinero. Aquí hay que trabajar con las asociaciones deportivas, con los clubes deportivos, con el sistema de apuestas, porque es que esto no es solamente del sector, digamos que el área de deportes, no. Si la corrupción existe es porque hay gente que está tomando ventaja de esa situación del deportista. ¿Y quiénes son? Las personas que apuestan. Entonces esto es todo un tema donde la carencia de educación es latente. De hecho, hay países que ya tienen legislaciones directas donde castigan la corrupción en los deportes, pero son muy pocos. Se pueden contar en la mano. La mayoría de los países, el tema de corrupción a nivel deportivo no lo ven con la óptica que lo deberíamos ver, por ejemplo, como lo hacemos con la corrupción en el sector público o en el sector privado. No, lo ven como páselo y ya, o que la persona simplemente se retire, que no pueda volver a jugar. Así que falta mucho por hacer, mucho. Pensar que nosotros vamos a cambiar un gobierno para que empiece a castigar la corrupción, yo creo que eso pues no va a ser la solución. Pero yo hoy sí los invito a que nosotros que estamos educando a nuestros hijos, a que sean súper competitivos, a que sean los mejores,
hay que enseñarles este tema de integridad y que no se dejen tentar, que sientan que el amor por ese deporte que están practicando es lo que los mueve a ser los mejores, no a responder a a los ofrecimientos antiéticos y pues obviamente criminales de una industria que está perdiendo todo el norte y todo el sentido. Es una responsabilidad de todos. Bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos la semana entrante. Alexa está desde El Salvador. Muchas gracias. Yoli, gracias por estar aquí. Un abrazo desde el alma. Eh, Evelyn nos ve desde Guatemala. Loralis nos dice, primera vez que nos veo, gracias por estar aquí. Francisco nos ve desde Colombia y Loralis nos dice que ya no está en Netflix Inventing Anna, quería verla, si se puede recomendar libros para ya lo conseguí, no lo conseguí, gracias. Vamos a hacer de pronto una lista de digamos, de los programas que hay en diferentes medios donde ustedes pueden entender un poquito más cómo funciona la industria criminal. Actualmente estoy viendo una en Netflix que se llama Startup. Es bien interesante, la recomiendo. Es un show, sigue siendo una serie, pero con muchos datos de la vida real. Nos vemos la semana entrante si Dios quiere. Cuídense mucho y recuerden que todavía estamos en pandemia. ¿Ok? Un abrazo desde el alma. Hasta pronto.